Buenas noches. Bienvenidos todos esos 100,415 personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos. ¿Tan Bienvenido rápido? el público que tenemos aquí presente. Ahorita maulla mi gato, ladra mi perra. De una vez se los digo para que no se vayan a espantar. Pero bueno, les doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a mi queridísimo y bien ponderado Jonathan Silva, que nos acompaña desde Japón. Y cuéntanos, querido, ¿cómo llegas el día de hoy? ¿Cómo te trata la vida esta semana? ¿Te ha tratado? Hola, José. Pues súper bien, súper bien. Hoy llego motivado, estudiado, repasado, para poder, bueno, al menos tratar de explicar de una manera concisa lo que traemos hoy, ¿no? Decir también que es la tercera semana, la tercera vez que estamos teniendo este vivo y presentando pues estos temas que son, pues consideramos importantes, ¿no? Consideramos importantes como para que las personas también puedan aprender y pues conocer, ¿no? Conocer un poco de lo que nosotros también hacemos, ¿no? Y poder ayudarlas, en definitiva. ¿Sí? Claro. Pues sí, efectivamente es el tercer programa del Laberinto de Confusión. Hemos estado hablando de violencia y pues justamente dentro de esto, pues es importante que identifiquemos el trauma, identifiquemos el dolor que estamos viviendo constantemente en el día a día. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pues obviamente nos demanda y nos pone en una situación, ¿cómo se llama? Intimidante por momentos. Entonces, qué importante es identificar qué es lo que está sucediendo, cómo es que sucede y de alguna manera reconocer los recursos con los cuales contamos para darle la vuelta a esas situaciones. Entonces, pues sin más preámbulo, digo, primero, sí, antes de arrancar con la presentación y antes de presentarles todo este maravilloso tema del trauma, quiero invitarlos a que nos compartan a través del chat sus dudas, a que nos compartan su punto de vista. Digo, aunque vean ustedes una presentación y esté respaldada por libros, por academias, pues cada uno de nosotros tenemos una experiencia completamente diferente. Y aunque nos puede hacer sentido la información que podamos recibir en esta reunión, en esta transmisión, pues definitivamente cada uno podemos vivir o estar vivenciando una experiencia auténtica, única y tal vez diferente. Entonces, te agradeceríamos que participes en el chat y con muchísimo gusto podemos, si es una duda, pues si tenemos la información, con mucho gusto te proporcionaremos alguna respuesta, complementaremos la información o ampliaremos tu duda si es el caso, cuando haya necesidad de investigar o indagar más a fondo lo que nos estés preguntando. Entonces, siéntete con plena libertad. Aquí no habemos maestros, no habemos gurús de nada. Aquí somos dos seres humanos que queremos compartir un poco de lo que hemos ido aprendiendo en el camino y por supuesto que venimos con esa intención. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Jonathan? Si comenzamos. Sí, y vamos ahí como con el les tema, ¿no? venía diciendo, el tema de hoy va a ser sensibilicemos el trauma. ¿Cómo lo vamos a sensibilizar? Pues primero requerimos conocerlo, identificarlo, saber qué es el trauma, ¿no? Y yo les traje esta definición de Hans Seyle que aprendí en la última formación que generé con respecto a mi CNB y me pareció muy interesante, ¿no? Es la respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda. Como puedes ver, no hace referencia a algo positivo o negativo. No estamos en un enfoque de correcto, incorrecto, de positivo, negativo, de bueno y malo. Estamos en un enfoque de que el cuerpo o el ser humano responde a cualquier demanda, sea del origen que sea.
y eso nos genera estrés, nos genera trauma. Podemos identificar estos tipos de estrés, que puede ser el estrés traumático, que de acuerdo al DSM-4, que es el Manual de Desórdenes Mentales de la Academia de Psiquiatría Americana, implica experimentar de forma directa un evento traumático, ser testigo de un evento traumático, incluyendo los que hayan ocurrido a algún miembro de la familia o alguna amistad cercana. O sea, podemos integrar el trauma en nuestra vida, podemos integrar ese dolor de una manera directa, con una experiencia personal, o simplemente con el hecho de ver que alguien vivió una, una situación, una situación complicada. El estrés postraumático son síntomas de trauma que se mantienen después de un evento traumático y son flashbacks que te regresan a ese evento constantemente y ¿cómo se llama? Se presenta a través de sensaciones físicas, evitación de situaciones o personas. Todo esto puede identificarse como estrés postraumático. Y el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, pues ya incluye cierta sintomatología que le dan esa denominación, ¿no? Que puede ser que inicie después de 3 meses del evento, los síntomas duran más de un mes, constantemente estás reviviendo ese dolor e interfiere con tu vida cotidiana. Todo este estrés, este recordatorio que te da el cuerpo o la mente con respecto a los eventos traumáticos, para que se pueda denominar como un trastorno, tendría que estar diagnosticado por un especialista. Entonces, es importante que no podemos identificarnos con un trastorno cuando ni siquiera hemos tenido la oportunidad de hacernos acompañar por un profesional, porque acostumbramos, y lo digo sin generalizar, creo que en la mayoría de los casos acostumbramos a comprarnos conversaciones e historias que damos por ciertas sin siquiera hacer un proceso de comprobación. Tal vez en este cuestionamiento que podemos tener con respecto a lo que estoy viviendo. Muchas veces nos etiquetamos de una manera porque así nos identificamos y ni siquiera somos capaces de cuestionar si eso que yo creo como cierto que soy pueda tener alguna ventana de oportunidad diferente. Entonces te invito a ser muy claros en esto. Si identificas una sintomatología constante con respecto a tu sobreidentificación con el estrés, te invito a que te hagas diagnosticar por un profesional, ¿no? Entonces, es importante identificar que la prevalencia del trauma en el 90% de los seres humanos tenemos un encuentro cercano con experiencias traumáticas. Y no solo una, toda tu vida vas a estar expuesto a experiencias que te van a dar un trauma, van a generar estrés, te van a generar dolor. Y solamente el 8% de la población, solamente el 8% de la población puede sufrir un TEPT, un trastorno de estrés postraumático. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y no quería no quería dejar pasar la oportunidad de compartirles lo que esta mujer que ha estudiado el trauma por 20 años, Nadine Burke, nos dice: el mayor predictor del trauma no son los factores de resiliencia a los rasgos que hemos estudiado. La variable más importante es el código postal, el lugar donde vives. Y me pareció por demás interesantísimo, ¿sabes? Me llamó mucho la atención cuando me empecé a acercar a estos enfoques, cuando me acerqué a esta información, descubrir que el factor determinante para vivir trauma, para vivir dolor, tiene que ver más por la zona en que vivimos, por el lugar en el que vivimos, cómo
las personas que tienen ciertos privilegios viven de diferente manera que las personas que no tienen privilegios, las personas que son oprimidas, las personas que son discriminadas. Es importante tener presente estos factores y no entrando en situaciones de, de grupos étnicos o de grupos ideológicos. Simplemente es observar qué está a tu alrededor, cómo vives. Tal vez tu entorno sea lo que tú ya has normalizado como algo que está bien para ti. Sin embargo, constantemente estás viviendo esta violencia y estás expuesto a todo este dolor que al final del día te va a generar estas heridas, estos recuerdos que en algún momento por música, por temperatura, por el ambiente donde te estés desenvolviendo, vas a tener ese flashback y te va a recordar ese trauma que viviste, que tal vez hoy ni siquiera eres consciente de lo que está sucediendo contigo. En el enfoque de mi CNB, cuidamos mucho porque nos dedicamos a brindar este acompañamiento desde las prácticas contemplativas basadas en ciencia, pero al final son prácticas contemplativas que evitamos poner música, evitamos manejar un tono de voz afable, evitamos generar un ambiente en el que tú puedas generar un recuerdo que te lleve a esa retraumatización. Cuidamos mucho ese aspecto y es importante que lo tengamos presente porque, porque de esta manera podemos dar un afrontamiento diferente. Entonces, no ahondo más aquí porque mi querido Jonathan también trae bastante información y nos va a complementar. Aquí lo que quise presentarles es lo que es una ventana, una ventana de tolerancia. Todos los seres humanos trabajamos de esta manera. Trabajamos en una zona de activación óptima, que esa es mi ventana de tolerancia. Yo estando en esta zona, que como pueden ver en la parte central de la diapositiva, eh, estando en ese espacio, yo voy a poder tomar las decisiones más objetivas, las actitudes más asertivas, y voy a poder gestionar de una manera óptima todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Sucede que cuando nosotros tenemos ese recuerdo que nos conecta con el trauma, cuando nos retraumatizamos, tal vez por un roce en la calle, tal vez por la temperatura, el entorno, tal vez una puerta cerrada, tal vez estas situaciones en las que conecto con alguna fobia, pues inmediatamente voy a empezar a elevar mi sensibilidad. Y entonces voy a salir de esa ventana. Cuando yo me hiperactivo, cuando mis sensaciones aumentan, entonces voy a ir hacia la hiperactivación, salirme por la parte superior de la ventana de activación óptima, y entonces ya no hay forma, ya no hay manera en ese lugar, ya no hay manera de poder tomar decisiones. Tal vez puedes caer en este sistema de congelamiento, de lucha y huida, en esta ansiedad, en todo este tipo de sensaciones que nos desbordan. Esa sobreidentificación con el dolor nos lleva a ese lugar. Y por otro lado, la otra forma de salir de esta ventana es cuando comenzamos a sentir sopor, cuando comenzamos a letargarnos en situaciones que comúnmente vivimos. Entonces, comenzamos a buscar esta evasión del sueño para evitar seguir experimentando ese tipo de sensaciones. Entonces, eh, no todo está perdido. Digo, todos tenemos posibilidad de acercarnos con un profesional que nos brinde ese acompañamiento y nos dé herramientas con las cuales podamos regresar a esa ventana de tolerancia cuando observemos que estamos hiperactivándonos o hipoactivándonos. El poder
llegarnos de herramientas que nos permitan esta gestión, eso es lo que requerimos practicar. Entonces, hasta aquí, bueno, les comento, si vamos bien, mándenme un mensajito. Retroaliméntenme si vamos bien por ahí. Si hay alguien que tal vez tenga otros datos, bienvenidos siempre. Y Sí. quiero compartirles que en el enfoque que manejamos estas conductas de autocuidado, donde identificamos 4 tipos de conductas de autocuidado, que son las físicas, la emocional, la interpersonal y la espiritual. Aquí, más allá de los ejemplos que yo les pueda dar con respecto a las físicas, que es salir a caminar, que es correr, tomar un vaso de agua, regar las plantas, etcétera, etcétera, salir, caminar. Gracias, Elizabeth. En la parte emocional, identificar la emoción, ver qué causa esa emoción, validarla, reconocer esas sensaciones. Hay una metodología en CNB que nos lleva a ese lugar de poder identificar qué sensaciones estoy percibiendo en las situaciones que vivo, para poderlas identificar, poder saber qué está sucediendo en mí y conectar con las necesidades que estoy viendo cubiertas o no cubiertas. De ahí pasamos a generar estrategias de abordaje de manera personal, ¿sabes? Para poder recuperar mi ventana de tolerancia, pero también saber cómo gestionar. O sea, no nada más se trata de identificar cómo me siento, ¿no? Sino también saber cómo gestionar, sobre todo aquellas sensaciones que nos incomodan, todas aquellas sensaciones que nos generan malestar, como el enojo, la tristeza, la decepción, la frustración, saber cómo podemos gestionarlas, cómo puedo generar una estrategia para salir de ese estadio. En el caso de las interpersonales, aquí te habla de platicar con amistades, enviar mensajes, leer una carta recibida, visitar a alguien. Y alguien por ahí me preguntaba, bueno, es que yo puedo ir y platicar. No se trata de cuando a ti se te ocurra, sino justamente cuando tú estés en un momento en el que estás saliendo de tu ventana de tolerancia, entonces puedes tomar este tipo de actividades, no para ir a descargar todas tus emociones y todas, digámoslo así, a mí me encanta la analogía de la basura, no ir a tirar la basura con esta persona, sino buscar esta persona. Por ahí hay términos o etiquetas que no me gusta tanto utilizar, pero a manera de poderles hacer gráfico esto, buscar esa persona vitamina, esa persona que te inyecta vitalidad, que te motiva a hacer las cosas de manera diferente, es justamente a lo que se refiere esta parte de las conductas de autocuidado. Y en lo espiritual, pues justamente es buscar esas conductas que te brindan bienestar, que te brindan tranquilidad, que te llevan a ese lugar de armonía. Lo que tú entiendas por espiritualidad. O sea, aquí yo no voy a hablar de religión, ni te voy a decir qué debas hacer en este rubro. Es lo que tú entiendas por espiritualidad. Tal vez meditar, tal vez orar, porque eres adepto eres creyente de una religión. Bueno, pues puedes tomar esas conductas e ir por ello, ¿vale? Entonces, de aquí quiero explicarte un poco qué sucede. ¿Qué sucede cuando me sobreidentifico con el malestar? ¿Qué sucede cuando constantemente estoy teniendo esta hiperactivación o esta hipoactivación? Cuando tengo ganas de salir corriendo, ¿qué sucede? Sucede que cuando vivimos estas situaciones que nos desafían, ¿no? Digamos, por ejemplo, tal vez vives en pareja y tienes una discusión con tu pareja. Y allí como puedes ver en la imagen, hay un frijolito en la parte inferior de tu cerebro, es una avellana que Una nada, ¿no? ¿Mandé? Una nada, perdón. Sí, o sea, Una cosa tan es pequeña que claro, que identificamos como la amígdala, y es la que toma el control. Ahí, en esa parte, cuando tú vives una situación que te demanda,
la amígdala se pone como loca a mandar señales eléctricas a la neocorteza para decirle que todo está mal, que tiene que salir huyendo, que tiene que tomar acciones, que tiene bla, 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 bla. Eso es el bombardeo que empiezas a sentir cuando comienzas a sentir taquicardia, cuando empiezas a tener sudoración en las manos, cuando te sientes inseguro, cuando comienzas a sobreidentificarte con el trauma, con ese dolor. Entonces la amígdala te está bombardeando. ¿Qué sucede a la vuelta del tiempo? Sucede que cuando esto se vuelve repetitivo, entonces ese secuestro se genera tan frecuentemente que hay estudios que evidencian que incluso la neocorteza reduce su tamaño y la amígdala lo amplía. De tal manera que ese bombardeo de neuronas, ese bombardeo de señales eléctricas, pues secuestra la neocorteza y entonces no tenemos capacidad de decidir, no tenemos, en la neocorteza es donde, o la corteza prefrontal, es donde se generan todas las decisiones, es donde vienen todas las acciones de discernimiento. Y sucede que, por ejemplo, en este ejemplo que valga la redundancia, en el ejemplo que les estoy compartiendo, que tienes a tu pareja y tienes una discusión, pues la amígdala comienza a bombardear y a decir que no puede ser posible porque tu mujer, o digo en este caso, yo hablo de mi mujer porque evidentemente mi esposa tiene 30 años conmigo y por supuesto que he caído en ese tipo de conversaciones, ¿no? Donde empiezo mi mujer no me quiere, mi mujer no me respeta, mi mujer no me reconoce, no me valida, mi mujer todo el tiempo se la pasa reclamándome, todo el tiempo quiere que yo haga, que deje de hacer. Pero por ahí, la corteza prefrontal de repente quiere mandar un mensaje. Y de repente se oye una vocecita que te dice, oye, pero ¿te acuerdas? Es el amor de tu vida. Es la mujer que elegiste para vivir con ella el amor incondicional. Y de repente la amígdala se da cuenta de ello y empieza con más fuerza a decir, a ver, a ver, a ver, tú te callas, porque ahorita de lo que se trata es de regodearme en el dolor. Ahorita de lo que se trata es que no me importa los 30 años que tenga José casado con su esposa. Ahorita eso es lo menos importante. Lo más importante es que su esposa lo hizo lavar los trastes. Y es una invalidación a su hombría, ¿no? Y lo digo así con toda la intención. No soy machista ni mucho menos, pero me encanta lo que genera esa analogía, esa conexión. Pero quiero ser muy gráfico en ese sentido. ¿Cómo te sientes al identificar esto que sucede físicamente, de manera biológica, en tu cuerpo? Al menos yo cuando escuché esta historia, que la escuché de Nazaret Castellanos, y que, bueno, la gran mayoría de los neurocientíficos lo identifica, y quienes estudian el cerebro, por supuesto, pero para nosotros, la gente de a pie, pues no tenemos idea de qué sucede en nosotros cuando tenemos este tipo de situaciones. Pero saber que eso sucede y que además tenemos la oportunidad de trabajar para con nosotros mismos, en el enfoque que yo he estudiado últimamente, en este enfoque de mindfulness, compasión y no violencia, por supuesto que trabajamos con estas prácticas contemplativas, que hablo de basadas en ciencia porque es lo que hacemos, es el mindfulness científico el que nosotros estamos practicando. Y todas las guías que utilizamos para la meditación están protocolizadas y tienen un protocolo de estudio en el cual se arroja evidencia de los beneficios que brinda este tipo de prácticas al ser humano. La repetición constante, la práctica constante de este tipo de estrategias nos permite que esto que sucede con la amígdala, de que se crece y se vuelve una amígdala fitness, ¿verdad? Con esteroides y vence a la corteza prefrontal. Bueno, con estas prácticas, pues empezamos a meter a la corteza prefrontal al gimnasio.
y empezamos a ejercitarla de tal medida, a tal grado que se ha llegado, o sea, hay evidencia en la que se han hecho estudios donde se evidencia que la amígdala comienza a perder tamaño con la práctica de estas meditaciones, con la práctica de estas estrategias. Entonces, es bien importante poder tener claro qué queremos en nuestra vida, ¿sabes? Porque muchas veces nos sentimos en una posición en la que no identificamos o no podemos ver salida de ese dolor, poder encontrar herramientas que me brinden ese bienestar y que me lleven a crecer hacia adelante. Entonces, pues la invitación, obviamente, en este sentido, digo, yo les estoy hablando de lo que estoy aprendiendo, pero seguramente mi querido Jonathan, en este camino, hablando desde la bioneuroemoción, por supuesto que sus estrategias también tienen este enfoque de apoyo para que las personas puedan dejar de sobreidentificarse con el malestar para poder vivir digámoslo así, para poderlo vivir desde la plenitud, desde la tranquilidad, desde la armonía. ¿Qué opinas, Jonathan? Para que no me vaya yo en este monólogo de presentación. No, no, sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que estás compartiendo. O sea, me ha parecido muy, muy interesante. Pues yo un poco voy a reforzar esta parte, ¿no? De irme a lo particular, ¿no? De la persona, que puede estar pasando con una persona cuando tiene, pues, por ejemplo, ¿no? La ansiedad o cómo se, se enfoca mucho el trauma en la persona en concreto, ¿no? Me encanta que hayas explicado esta parte de la amígdala y de la corteza prefrontal, porque es un punto importante para lo que viene posteriormente, que es lo que yo voy a hablar, ¿no? Y voy a hablarlo ya no para no repetir lo mismo que tú, voy a hablarlo un poco más, más por encima, esta parte, ¿no? Porque es muy interesante esto que has compartido, ¿no? De la amígdala, cómo se hace. Me ha gustado muchísimo cuando has dicho el hecho de que va al gimnasio, si ya lo Okay. entiendo así, va al gimnasio y se hace fortachona, ¿no? Se hace fortachona. Es muy Claro, interesante, muy interesante. Sí, sí, y bueno, y invito a las personas que pues nos compartan realmente sus dudas o preguntas o por si por ahí no se ha entendido algo, no han entendido algo, pues que compartan, ¿no? Para mí me ha quedado muy claro, me ha quedado muy claro, así que pues este es mi comentario, ¿eh? excelente, muchas gracias, mi querido Jonathan, muchas gracias. Sí, es que ahorita en lo que iba platicando se me vino esa imagen, ¿no? La amígdala es esa figura matona, ¿no? Decimos en México, ese gángster, ¿no? Ese pandillero que secuestra a la corteza prefrontal, ¿no? Pero Sí, o sea, bueno, dime. perdona, ¿eh? Particularmente me gusta mucho este ejemplo porque, bueno, ya que me vas conociendo, pues me gusta moverme mucho por ejemplos, entenderlo, más que sentirme cómodo en los conceptos como tal, me gusta estos ejemplos, ¿no? Porque estos ejemplos a mí particularmente me llevan a acordarme de lo que significa en este caso la amígdala, ¿no? Ah, Me parece genial. muy bien. Pues continuamos con esto. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que justamente después de esta historia de la amígdala y la corteza prefrontal, pues le vamos a dar la bienvenida a la parte que Jonathan nos va a compartir. Así que, querido, adelante. Perfecto. Bueno, gracias por la explicación. La última explicación me va a servir para no repetir, como decía antes, y la definición sobre la parte del cerebro cognitivo.
¿sí? Porque tiene que ver mucho con lo que ha hablado José. Entonces, vamos a explicar la conexión tanto del cerebro cognitivo como la del cerebro intestinal, ¿ok? Entonces, el cerebro cognitivo, una definición muy corta, es la parte del sistema nervioso central encargada de procesar la información y de tomar decisiones conscientes, ¿sí? O sea, es el cerebro que todos conocemos, que está aquí en la cabeza, ¿ok? Y el cerebro intestinal vendría a ser el cerebro, pues, que lo conoceríamos como en el estómago, ¿sí? Muchas veces, no, bueno, yo no conocía esto hace no mucho, y creo que este sí, voy a definirlo un poquito más, ¿sí? Un poquito mejor. Se le llama así cerebro intestinal porque se parece mucho a la estructura y la función del cerebro cognitivo, y pues según los investigadores hay más de 100 millones de neuronas en este cerebro intestinal. Por eso la similitud que tiene con el cerebro, pues, el cognitivo, ¿sí? Voy a darle seguir a esto. Ok, entonces, el cerebro cognitivo y el cerebro, pues, intestinal están directamente conectados a través del nervio vago, que sería, pues, no sé, esto que están viendo en la imagen, una delgadita, ¿cómo se le llama esto? Como un cordón delgadito, ¿ok? Ese sería el nervio vago, que vendría a ser el componente principal del sistema nervioso parasimpático, que básicamente es el que controla las funciones y los actos involuntarios del cuerpo y que contrarresta el sistema nervioso simpático, que es el que nos prepara para la acción. No se preocupen que más adelante voy a poner un ejemplo para poder entenderlo mejor, ¿sí? Solamente estoy definiéndolo un poco, ¿sí? Entonces, tenemos tanto el sistema nervioso simpático, que es el que se activa en situaciones de estrés o cuando estamos viviendo un peligro, y nos prepara o prepara nuestro cuerpo para pasar a la acción, ¿no? A la acción conocida como lucha o huida, ¿sí? Y el sistema nervioso parasimpático es el que se activa posteriormente para poder relajarnos y nos ayuda a restablecer el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, a mí, como te comentaba José, me gustan los ejemplos porque me quedan más claros. Entonces, voy a poner un ejemplo respecto a esto, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos caminando por el bosque, ¿sí? Estamos con nuestros audífonos, estábamos muy tranquilos y estamos disfrutando de la naturaleza y de repente, ¿qué pasa? Que nos encontramos con un oso, ¿sí? ¿Te imaginas? Caminando tranquilo te encuentras con un oso, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que el sistema nervioso simpático se va a activar inmediatamente, ¿ok? Y hará que, pues, nuestro corazón, por ejemplo, empiece a latir a 1000 por hora, ¿sí? O, sí, a 1000 por hora, se entiende, ¿no? Entonces, nuestra respiración sea más rápida y superficial, los músculos pues, en general, todo nuestro cuerpo se tensen, y todo esto para prepararnos para la huida o la lucha, ¿sí? En este caso, pues no creo que nos paremos a luchar con el oso, sino sería huir del oso, correr lo más rápido que se pueda para que el oso no nos atrape y nos coma, ¿sí? Entonces, ahora, imaginemos que hemos corrido tanto que hemos logrado escapar del oso, ¿ok? Y pues ya nos encontramos en un lugar seguro, en una cabaña, pues ya estamos tranquilos, hemos pasado el estrés, el oso se ha ido, estamos tranquilos, ¿ok? En ese momento, nuestro sistema parasimpático, que tiene relación con el nervio vago, tomará el control, ¿sí? Y lo que hará es ralentizar nuestro ritmo cardíaco, ¿sí? Hará que los músculos que estaban, hará que nuestros músculos se relajen,
¿sí? Y va a redirigir la energía hacia funciones restaurativas, como por ejemplo la digestión y la reparación celular. Esto nos va a permitir a nosotros recuperarnos de la situación estresante que hemos vivido con ese oso, ¿sí? Entonces, y lo que va a hacer es que volvamos a un estado pues de tranquilidad, ¿no? De calma y entrar en un equilibrio emocional, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido esta parte, José? ¿Me haces el dedito así? Porque tú eres el que me... Ok, perfecto. Entonces, esta conexión del cerebro cognitivo con el cerebro intestinal, pues va en ambas direcciones. O sea que la información se transmite de ambos lados, tanto del cerebro cognitivo al intestinal y del intestinal al cognitivo, ¿sí? Es por esto que cuando vivimos ciertas situaciones importantes en nuestra vida, sentimos sensaciones extrañas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, como podemos leer ahí, cuando nos enamoramos, no sé, de la mujer o del hombre que va a ser la mujer de nuestras vidas, sentimos esas llamadas famosas mariposas, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos ponemos nerviosos, muchas veces nos duele la panza, ¿sí? Puede haber alguno que diga, pues no, a mí no me duele nada cuando estoy nervioso. Pues ya te diría que tengas cuidado porque estás más desconectado que, no sé, porque normalmente pasa esto, ¿ok? Entonces, eh, eh, vamos a pasar a este punto que, que son los neurotransmisores importantes para nuestro equilibrio emocional, ¿sí? Entonces, hay dos neurotransmisores que son muy importantes para el equilibrio emocional de nosotros, ¿sí? Que son la serotonina y la dopamina, ¿ok? Como podemos ver aquí, la serotonina pues es crucial en la regulación del estado de ánimo, o sea, regula nuestro estado de ánimo, contribuye a mantener un ciclo de sueño adecuado. La serotonina también desempeña un papel en la regulación de la motilidad intestinal y otros procesos digestivos, ¿sí? O sea, para estar bien, o sea, en cuestión de los intestinos, tiene mucha importancia la serotonina, ¿sí? Y bueno, tiene otras funciones cognitivas también, ¿no? La dopamina, por otro lado, la dopamina está involucrada pues, en la sensación de placer y recompensa y es la que nos motiva a buscar actividades placenteras como comer alimentos deliciosos o realizar actividades gratificantes, ¿sí? Nos impulsa también a perseguir nuestras metas y los objetivos y nos hace sentir satisfechos cuando alcanzamos nuestros logros, ¿sí? Es esencial también para el cuerpo, para el control del movimiento, ¿sí? Estos son pues algunas de las cosas importantes respecto a la serotonina y a la dopamina, ¿sí? Entonces, pero aquí viene lo importante. Esto es lo importante, porque el 95% de la serotonina, como el 50% de la dopamina, pues se originan en nuestros intestinos, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta porque gran parte de nuestro bienestar emocional o de nuestro equilibrio emocional se genera en nuestro cerebro digestivo, o sea, en la panza, ¿sí? En el estómago, ¿ok? Entonces, estamos viendo, ¿no? Y bueno, y muchos científicos así lo demuestran, que este cerebro intestinal influye en cómo vamos a pensar y en las conductas que vamos a tener, ¿sí? Influyen muchísimo. Tienen, por eso que he puesto también que tiene un papel relevante, ¿no? En la generación de nuestras reacciones emocionales, ¿sí? Entonces, esta es una parte de la explicación de lo que es el cerebro cognitivo con el cerebro intestinal, porque a partir de aquí
pues bueno, voy a darle paso a José para que explique la neuroplasticidad, pero quiero que se tenga en cuenta esto que he hablado ahora, porque tiene relevancia con lo que voy a explicar sobre lo que es el trauma, ¿sí? Así que, ¿qué te ha parecido, José? ¿Tienes algún comentario? O si no, ya seguimos Nada, con nada, con lo que te toca, ¿eh? nada más quiero hacer una nota al calce, ¿no? Ok, Has hablado de la serotonina, de la dopamina, que al menos ¿cómo se llama? En psicología se identifican como las hormonas de la felicidad, ¿no? total. Parte de esto. Entonces, identificando el cortisol como esa hormona negativa, esa hormona del dolor, pues bueno, nos lleva justamente a cómo puedo contrarrestarlo, pues obviamente creando serotonina y dopamina. ¿Cómo? Pues ya de alguna manera nos hiciste favor de compartir. Sin embargo, lo que yo les quiero compartir aquí es qué es la neuroplasticidad, que justamente en el enfoque, en el enfoque de mi CNB lo tenemos muy claro, porque la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar en función de la experiencia. Esto quiere decir que entre más yo practique actividades o acciones en determinado sentido, ya sea negativo o positivo, pues eso es lo que es con lo que yo estoy alimentando a mi cerebro y es como mi cerebro se va configurando. ¿Qué sucede cuando yo comienzo a trabajar esta neuroplasticidad? Justamente voy a transformar esas funciones de mi cerebro, voy a generar voy a generar un cambio en mi cerebro para que actividades que se hacían con cierta parte del cerebro en algún momento se hagan con otra parte del cerebro. Voy a, digámoslo así, de una manera, hablando en este lenguaje coloquial, en estas metáforas hace rato les decía de la amígdala, que se mete al gimnasio, se fortalece y se hace una, una, una pieza matona en el cerebro y la neocorteza se debilita y todo esto, pues así de esa manera vamos a comenzar a, a generar a inyectarles estos esteroides al cerebro con esa neuroplasticidad. Saber que nuestro cerebro lo podemos domesticar, digámoslo así, de alguna manera llevarlo a cambiar procesos para que en lugar de estar generando ese cortisol, comencemos a generar esa dopamina, esa serotonina para vivir en mayor bienestar. Yo no te diría que simplemente sonrieras, hay una cantidad de actividades que te pueden llevar a gestionar y a trabajar, aunque la sonrisa te brinda la posibilidad incluso de engañar al cerebro. Un simple gesto puede transformar tu vida. Si adoptas esa práctica constante de la sonrisa, aunque no tengas ganas de sonreír, vas a ver cómo se transforma tu vida y vaya que hemos tenido evidencia de ello en este enfoque. Eh, ¿Qué es en sí la neuroplasticidad, no? Son 4 tipos de neuroplasticidad que podemos generar, que es la mayor interconexión entre las neuronas. No sé si aquí está ahorita, lo vemos, la neuroplasticidad, ahorita regreso a los tipos de neuroplasticidad. Aquí es lo que les decía un poco del cambio que generamos nosotros con el cerebro. En el enfoque de mi CNB, practicamos y reforzamos la estrategia de la neuroplasticidad autodirigida. Esto es, dirigir voluntariamente la neuroplasticidad, prolongar e incluso crear las experiencias que pueden configurar el cerebro hacia la dirección que se desee. Esto nos lo dice Hanson. Entonces, era lo que les decía un poco, ¿no? Este gesto de sonrisa me lleva a crear una experiencia que no estoy viviendo, pero es una manera de decirle a mi cerebro que yo estoy feliz.
que yo me siento bien, de tal manera que comienzo a generar estas interconexiones en mis neuronas para ir transformando mi percepción del malestar e irle dando una guía hacia el bienestar. Les decía de los tipos de neuroplasticidad, que es la mayor interconexión entre las neuronas. Esto es trabajar para que mis neuronas se reconecten o se conecten de una manera diferente. La mayor actividad neuroquímica en las zonas del cerebro que se emplean más frecuentemente. La neurogénesis, algo que pensábamos, o al menos en mi caso, yo les confieso que cuando yo escuché esto, dije, wow, son nuevos estudios de la neurociencia en la que se ha comprobado que podemos generar nuevas neuronas, cuando antes se decía que tus neuronas iban muriendo y ya no había posibilidad de recuperación. Sin embargo, se ha encontrado evidencia de que generando estas prácticas, generando este trabajo de neuroplasticidad dirigida, puedes ir creando nuevas neuronas para generar un mayor bienestar, una mejor interpretación de lo que estamos viviendo. Y tal vez lo que diríamos a mí no me gusta mucho el término, pero a efecto de graficarlo, en dejar de aprender para aprender algo nuevo, ¿no? El reemplazo de funciones, lo que les decía hace un momento, neuronas o zonas que se hacen cargo de funciones que antes no les correspondían. Esto es, en el cerebro, saben que tenemos dos cerebros, el racional y el emocional. Entonces, hacer que tu cerebro trabaje de una manera diferente con todo este trabajo que puedas hacer, dada la estrategia que quieras, que puedas elegir, la idea es trabajar esta neuroplasticidad para transformar tu interpretación y tu percepción de la realidad que estás viviendo. No sé si me doy a entender con esto, pero es básicamente darle una resignificación a lo que yo interpreto como desafiante, como doloroso. Entonces, pues es lo que decía cuando hablábamos de lo de la amígdala. Tú tienes el control, tú tienes la capacidad de trabajar, de practicar, de generar actividades que te brinden bienestar y te lleven justamente a romper todos esos paradigmas y todas esas conversaciones que das por ciertas. Todas las etiquetas que conoces de ti, todos esos juicios que haces frente al espejo cuando cometes un error, hay manera de transformarlo, pero la única forma de poderlo hacer es que tú quieras hacerlo y que tú te des a la tarea de aprender nuevas habilidades, de aprender nuevas estrategias que te lleven justamente a transformar esas conversaciones internas con las que te has identificado por tantos años. No sé si hasta aquí quieres compartir algo, mi querida Yana. Sí, es importante reconocer primero, o sea, reconocer que ahora lo voy a explicar, ¿no? El posible peligro que estemos observando, ¿no? Es cambiar reconocer y cambiar la percepción frente a lo que estamos observando, ¿no? Esto es importante para luego pasar a esto que has dicho, ¿no? De reinterpretar toda nuestra forma de percibir el peligro, ¿no? Entonces, considero importante y ahora lo voy a explicar, ¿sí? Con respecto a esto. Entonces, voy a hablar sobre el trauma, ¿sí? Y voy a enfocarme en Peter Levine, ¿sí? Que es un autor muy conocido también, que, bueno, lleva como 30 años estudiando el trauma, bueno, estudiando, enseñando, eso es un, si no me equivoco, es psiquiatra, entonces, bueno, voy a referirme a él porque él explica que el trauma surge por la desconexión del cerebro intestinal y el cerebro cognitivo, ¿sí? Esto es lo que estaba explicando hace un momento, ¿no? Del cerebro cognitivo y el cerebro intestinal, ¿sí? Él explica que el trauma surge por esto, por una desconexión que hay entre estos dos cerebros. O sea, no es que exista una desconexión como tal, sino que la información que envía
el cerebro intestinal al cerebro cognitivo, pues el cerebro cognitivo, como bien lo ha dicho José, hay una parte racional, ¿sí? Esa parte racional es la que razona esa información y termina no haciendo lo que debería, ¿sí? Ahora lo voy a explicar un poquito mejor, ¿ok? Pero vamos a definir muy rápidamente qué es el trauma. Y pues, como bien dice ahí, es una respuesta fisiológica suprimida frente a una amenaza que vivimos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vivo una situación de amenaza, pues no tengo la capacidad de respuesta, ¿sí? O sea, esta respuesta que hemos hablado de huida o ataque, no hay esa capacidad, ¿ok? Frente, o sea, a una situación que vivo muy estresante. Entonces se genera como un bloqueo de energía, ¿sí? Un bloqueo de nuestro cerebro cognitivo que no manda la señal para poder hacer ese ataque o esa huida, ¿ok? Entonces, como bien pongo aquí, frente a una amenaza o un estrés real o simbólica, nuestro cuerpo genera una energía una señal que envía al cerebro para huir o atacar, ¿sí? Que esto es lo que el cerebro tendría que hacer o tendría que mandar a hacer, ¿no? Porque es el cerebro el que manda, digamos, manda la orden para que tengamos un movimiento, ¿ok? Y cuando me refiero cuando hago esta diferenciación de real o simbólica, quiero decir que, por ejemplo, volviendo al ejemplo que comenté del oso, cuando estamos en el parque, estamos viendo un oso real, ¿sí? Y vamos a correr de un oso real, ¿sí? Pero imaginemos que pues no había un oso, sino que creíamos que había un oso porque lo vimos en la tele, ¿no? Que pues pasó una vez así. Entonces nosotros creímos que había un oso o creímos que había un animal que podía hacernos daños y el cuerpo automáticamente reacciona, ¿sí? Porque no hace diferencias entre lo real y lo simbólico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un estrés, el primer impacto, ¿sí? Se genera en lo que llamamos el cerebro intestinal, ¿ok? Y este es el que da el aviso al cerebro cognitivo para que responda. Lo que hemos dicho de atacar o huir, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esta respuesta cognitiva, ¿sí? No cuadra con la respuesta visceral y es por eso que nos quedamos en parálisis, ¿no? Congelados, ¿ok? Entonces, esta energía que se queda congelada en ese momento, pues tiene que salir posteriormente y va a salir a través, o le vamos a dar salida a través del cuerpo, ¿sí? Y se va a manifestar a través de síntomas, que es básicamente esto lo que relacionamos con la ansiedad, ¿ok? Esto es lo que nos explica un poco Peter Levine, ¿no? Que pues como en una situación concreta no hemos reaccionado o no hemos dado la respuesta que requerimos, eso se queda guardado y esa energía va a tener que salir y sale pues en momentos en que no somos capaces de poder controlarla, ¿sí? Entonces, para dejar claro esto, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor qué es lo que pasa con el cerebro intestinal y el cognitivo y esta desconexión, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que viene a mi consulta me dice, ¿no? Mi madre me llama todos los días a contarme que mi papá siempre llega borracho a casa, ¿sí? El contexto es una madre que tiene su marido, viven en una casa, la hija vive en otra casa con su familia, sus hijos y su pareja, ¿ok? Pero la madre vive violencia por parte de su marido, ¿sí?
le pega, siempre viene borracho y le pega. Entonces la madre siempre la llama a la hija. Entonces esta hija, esta situación de la llamada, la vive como estresante, porque siente que la madre la está violentando día tras día a través de lo que le dice su padre, ¿no? O sea, y ella siente que tiene que contestarle, ¿sí? Entonces ella, esta situación la está viviendo como un estrés, ¿sí? Como un peligro, porque la madre, ella siente, al menos su percepción es que la está agrediendo, ¿sí? A través de lo que le va diciendo. Entonces, es aquí donde ese impacto se llega al cerebro intestinal, y el cerebro intestinal manda la información al cerebro cognitivo para que éste responda de una manera que ya sabemos, huida o ataque, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que como bien ha dicho José, el cerebro cognitivo tiene una parte racional. Entonces la parte racional dice, pues yo no puedo decirle a mi madre que no la voy a escuchar, ¿sí? O no le puedo decir a mi madre que se calle, o este tipo de cosas. Claro, esto no va a pasar en todas las personas, pero las creencias que tiene en particular esta persona la llevaban a que su cerebro cognitivo racionalice esa situación que vivía como estresante, y pues se quede en parálisis, se quede bloqueada sin poder hacer nada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que genera un bloqueo en la persona, ¿sí? No puede hacer ningún movimiento, porque internamente el cuerpo le está pidiendo que haga un movimiento, ¿sí? Pero externamente no se hace ese movimiento. Y esto es debido, como vuelvo a repetir, a las creencias que puede tener, que tenía esta persona, ¿no? Y es eso, en definitiva, lo que hace que la persona entre en un estado de ansiedad. ¿Y por qué diríamos? Porque cuando, como decía, ¿no? La llamada es todos los días. Cuando llega la llamada de mamá, pues la mujer se pone nerviosa antes de que llegue, porque ya sabe cuándo va a llamar mamá, se pone nerviosa porque está viviendo nuevamente el estrés y no puede hacer nada, no puede reaccionar, ¿sí? O sea, está bloqueada. Por esto que creo que no, es todavía estamos aquí, ¿eh? Por eso que Peter Levine nos dice que hay una desconexión de la parte cognitiva, que en este caso sería, me obligo por mis creencias a seguir escuchando a mi madre, con la parte visceral, que sería, no quiero hablar más con mi madre, al menos de este tema, porque me estresa, ¿sí? Porque no quiero seguir escuchando las quejas de mi madre, ¿ok? Entonces, ¿qué se debe hacer en esos momentos? Es esto, que es aplicar la agresividad saludable, ¿ok? Entonces, para poder combatir la ansiedad hay que desarrollar la agresividad saludable. Y nuevamente, Peter Levine nos dice que la recuperación de la agresividad es otra de las características claves para curar los efectos de la ansiedad y el trauma. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que he puesto de la madre con la hija, una respuesta que podría ser saludable para la hija podría ser decirle a su madre, pues, que no quiere seguir escuchando esas quejas, y que si va a llamarla para esas quejas, mejor que no la llame, o en todo caso no contestar el teléfono, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que pues sus creencias la llevan a que se mantenga en esa situación estresante, ¿sí? ¿Se entiende, José? ¿No? ¿Sí? Sí se entiende, sí se entiende. Vale. Estaba pensando en el enfoque de este lado. Vale. Entonces, ¿por qué también es importante esto de la agresividad saludable?
porque mayormente, no voy a decir todos, pero mayormente, y esto por la experiencia que tengo y por las experiencias de mis mentores también, ¿no? Y toda la información que se ha recopilado de estos casos, ¿no? De ansiedad, de personas con ansiedad, mayormente las personas que adolecen de ansiedad son personas que anteponen las necesidades de los demás antes que las de ellas mismas. ¿Ok? O sea que de alguna manera estas personas han decidido inconscientemente dejarse de lado para priorizar las demandas de los demás. Y en ese ejemplo que hemos visto, pues, de la madre e hija, pues en ese caso, la hija deja de hacer sus cosas, sus propias necesidades, para poder escuchar a su madre y estar por ella, porque pobrecita, y bueno, todo este rollo, todo este rollo que me comentó la mujer, ¿sí? Entonces, y claro, entonces de esta forma es como en este caso la mujer se desconecta de sus emociones, de lo que realmente quiere y de lo que realmente necesita, ¿sí? Por otro lado, la agresividad es importante también en términos, es importante porque en términos saludables, o la agresividad bien aplicada tiene que ver con una parte esencial de nosotros mismos que está vinculada con la aceptación de una autoridad personal, la capacidad de elegir la dirección de nuestra propia vida, ¿sí? de lo que queremos o no queremos hacer, y también con la ejecución de la propia energía, hacia dónde queremos llevarla, ¿no? Y que otras personas no decidan por nosotros hacia dónde se tiene que dirigir esa energía, ¿sí? Por ejemplo, para ejemplificar, ¿no? O sea, esa energía en nuestro rumbo personal, en nuestro rubro profesional, en nuestras relaciones, interpersonales, profesionales en general, ¿sí? Entonces, y que realmente, seamos nosotros quienes respetemos nuestra personalidad, nuestra individualidad y respetar todo aquello que queremos hacer. Pero si las otras personas influyen mucho en nosotros, es porque al final nosotros somos los que les permitimos hacer eso. ¿Ok? Somos nosotros, de todas maneras, somos nosotros los que requerimos afrontar nuestras propias responsabilidades frente a esas situaciones, ¿sí? Porque no hay nadie, somos nosotros los que permitimos que ejerzan esa violencia con nosotros mismos. En este caso, la mujer, pues, seguía levantando el teléfono y no le decía nada a su madre, ¿ok? Y claro, pasaba a ser ella la víctima de decir, pues, mi madre me está violentando a mí. Y esto es verdad, ¿ok? Por último, decir que esto Peter Levine y, por supuesto, desde el método que yo he estudiado, ¿no? Que es la bioneuroemoción, señalamos este aspecto crucial, ¿sí? Porque al final la agresividad, hablando en términos saludables, deja de estar centrado en lo que necesita la otra persona y empieza a estar centrado en lo que yo necesito, y a partir de aquí yo poder expresar lo que siento, lo que quiero, sin sentir que estoy haciendo algo malo o sentirme culpable, ¿sí? Que es básicamente lo que nos lleva a callarnos y a que termine, que se dé esta desconexión de cerebro, pues, intestinal y el cognitivo. ¿Ok? Te veo, no sé. Sí, fíjate que me llama mucho la atención esto que acabas de describir.
Vale, Porque me remonta al primer programa, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de agresividad, la diferencia que hay entre violencia y agresividad. La agresividad es un acto de defensa, ¿no? exacto. Y aunque en el enfoque que he aprendido, que es no violencia, se maneja justamente la acción de defensa, ahorita se me fue el término, cómo cómo lo identificamos. Pero es parte de esto, por ejemplo, que Marta nos dice, pues sería poner límites. Y efectivamente, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo aprendo a poner límites? Es que a mí me encanta esta parte, porque muchas veces el poder identificarme con esa, como dices tú, la aceptación de una autoridad personal, ¿cómo identifico esa autoridad? O sea, ¿cómo me identifico como autoridad cuando todo el tiempo, durante toda mi vida, me han puesto el pie en el cuello, ¿no? O todo el tiempo han callado mis opiniones, me explico. Claro. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando con una persona que identifico como una persona muy amorosa, una persona de esas que te dan un abrazo y te derriten, ¿no? De esas personas que dices, wow, a mí me encantaría tener esa sensibilidad. Sin embargo, darte cuenta que eso nace justamente de la opresión que vivió de la infancia Mm. y que es su manera de, yo les digo, lo identifico como ponerte de tapete, ¿no? O sea, en este sentido de poner por encima de ti las prioridades de los demás, o sea, dar prioridad a los demás y a ti dejarte siempre al último. A mí me llama mucho la atención porque es una práctica no exclusiva, es una práctica muy generalizada. En gran medida, muchas personas que conocemos trabajan desde esa perspectiva, de primero los demás. Y tan solo basta con ver las afirmaciones que hacemos de acuerdo a la educación que vivimos, Claro. ¿no? Todos los que vivimos en una educación o con una familia cristiana, católica, que, ojo, no quiero entrar en la parte de religión, simplemente Yo sí voy a entrar, ¿eh? esas afirmaciones en las que nos compramos esa idea, que debemos de venerar a los padres por sobre todas las cosas. Y a pesar de mi bienestar, a pesar de mi tranquilidad, ¿sabes? Y además también lo creemos porque al final del día, los padres con ese abuso de poder que les representa el ser adulto con un niño y tener la responsabilidad de la educación, pues digo, yo lo reconozco porque yo lo viví en carne propia, como papá. Yo fui un padre recalcitrante, fui un padre castrante por demás, porque se imponía, o sea, no había verdad mayor que la que yo brindaba a mi familia. Y fui un padre, fui un hermano y fui por muchas conversaciones. Entonces, poder ser consciente de esto, poderlo ver claramente, me ha llevado a mí a tomar acciones correctivas, a tomar acciones en nuevos aprendizajes, en nuevas estrategias para comunicarnos de una manera diferente. Vale. Entonces, sí es bien importante esto, porque no importa si lo trabajas con Jonathan desde la bioneuroemoción o lo trabajas conmigo desde el mindfulness, compasión y no violencia, lo importante es que integres herramientas que te permitan gestionar de manera objetiva todas estas sensaciones, poder identificar esa conversación interna que tienes cuando hablas con tu mamá, cuando hablas con tu papá, como lo ejemplificaba claramente Jonathan. ¿Cómo puedo poner ese límite si yo, mi mamá es, o sea, yo tengo más que agradecerle que reclamarle a mi mamá, ¿no? Claro. Y realmente cuando nos vamos a fondo, podemos identificar todos esos matices sutiles que han impactado profundamente en el dolor que vivimos constantemente. Y poder trabajar con ello, poder identificarlo, gestionarlo, fortaleciéndonos, nos lleva a este punto que nos dice Marta, a ese lugar donde puedo poner límites
sin agredir al otro. En el caso de la violencia, en el caso de la CNV, de la comunicación no violencia, hay ciertas estrategias que manejamos de comunicación en la que se involucran sentimientos y necesidades. Inclusive, invitamos a la gente y se les proporciona un listado bastante amplio de lo que son necesidades y sensaciones o emociones para que podamos identificar por su nombre todo lo que estamos sintiendo y cómo lo sentimos y qué necesidades estamos viendo cubiertas o no vemos cubiertas. Y se genera esta estrategia de poder hacer peticiones de acción concretas, generar esas estrategias directas. No necesitas llegar, digo, por agresividad y lo entiendo, ¿no? Porque eh, en la psique, oír agresividad, automáticamente la conectamos con violencia, en automático lo conectamos con algo impactante, con algo desafiante, con algo intimidante. Y creo que el enfoque de Jonathan desde cómo lo maneja, agresividad saludable, ya ponerle el saludable, me parece que es eso, ¿sabes? Es como trabajar con esta idea de lo que estoy conviviendo en el día a día, de aquello con lo que me estoy viendo lastimado, porque mis necesidades de reconocimiento, mis necesidades de validación, mis necesidades de escucha no se están viendo cubiertas por mis padres o por mis hermanos o por mis amigos. Entonces, poder identificar cómo me hace sentir esa falta de cubrir esa necesidad es lo que me permite tomar estrategias para poder transformar esa relación, para poder darle un giro en ese sentido de conexión y no de imposición. No sé, lo pongo en la mesa, digo, nada más quería matizar un poco con respecto a lo que acabas de compartir, porque me parece súper interesante cómo tal vez los conceptos no son tan alineados con respecto a la literalidad, pero por supuesto que que tienen similitudes en ambas disciplinas. Entonces, nada más Sí, quería sí. hacer esa acotación, ¿no? Sí, está bien y perfecto, ¿no? Porque, mira, una de las cosas que he ido aprendiendo, ¿no? O sea, más allá de los estudios y todo eso, es ser más, ¿cómo se dice la palabra? Eh, o sea, no dejar de racionalizar las cosas. O sea, si te pasa algo con una persona X y te sientes, pues, o sea, el sentimiento que tengas, la emoción que tengas, cualquier cosa, así sea pequeñita, ¿sí? Así dice, es que no, esto no es nada, ¿no? O sea, simplemente es una situación que he vivido y ya está, ¿no? Esto es lo que hace que, pues, eh, te desconectes realmente de lo que estás sintiendo, porque así sea, así tu cabeza te haga pensar que esta situación no es nada, pues es importante. Y si tú te paras y haces lo que bien comenta José, ¿no? De la observación completa, ¿cómo se dice, José? Perdona, con ¿Cómo? esta observación cuando tú haces Plena, completativa, contemplativa. contemplativa. O sea, cuando haces esta observación, pues te puedes dar cuenta que no solamente, y te vas a dar cuenta, que no solamente es esta situación, sino que esta situación es una situación que se te va repitiendo en diferentes situaciones, con diferentes personas, y que esto muy probablemente viene de una situación que sería la principal, que básicamente, y es donde yo normalmente es donde siempre voy, ¿no? Es en la infancia, porque es donde hemos aprendido todo, ¿no? Hemos aprendido básicamente todo lo que somos de adultos. Entonces, el poder observar, el poder normalizar estas situaciones, por más pequeñas que sean, pues nos va a permitir descubrir qué es lo que nos está pasando, ¿no? Por eso el hecho de qué estoy sintiendo en la barriga.
¿sí? O sea, ¿qué me está mostrando? Porque es aquí donde me muestran las sensaciones, digamos, cuando estoy viviendo una situación, pues, fuera de lo normal. Pero es aquí donde lo racionalizamos, donde le damos una reinterpretación, ¿no? Pero media extraña, ¿no? Por eso en el, en el, en el en vivo pasado de lunes que estábamos hablando, yo decía en son de broma, pero un poco verdad, que el problema o la desgracia del ser humano pues es tener un, un cerebro cognitivo o esta parte cognitiva, ¿no? Que te permite racionalizar las cosas, ¿no? Y que te permite hacer de todas formas el tonto, ¿no? Por decir algo. Porque los animales no tienen esta parte, y ahora termino, no tienen esta parte de racionalizar y los animales simplemente actúan, ¿no? Ujú. Y pues esto. No, 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 y me encanta, ¿no? Algo que cabe mencionar es esta parte de, no sé si, digo, seguramente también lo vives en la práctica cotidiana, de, oye, es que tengo este problema, ¿no? Y llegan contigo a sesión y quieren obtener un resultados inmediatos a problemas de antaño, ¿no? A problemas que llevan años con él, quieren llegar y prácticamente que llegues con una varita mágica y digas, ya está. Digo, por supuesto que en una sesión, vamos, yo soy muy, muy pragmático en ese sentido con respecto a tener un resultado, por simple y sencillo que sea, pero marcar ese resultado. ¿Qué es lo que vienes a trabajar? ¿Qué es lo que te llevas? A lo mejor no es lo que venías a trabajar, porque muchas veces no saben ni qué vienen a trabajar, pero sí se llevan un resultado y se llevan una herramienta. Y yo quería nada más matizar en ese sentido, todo lo que has vivido por toda tu vida, no lo puedes resolver en 30, en hora y media que puede durar una sesión. Y no en un mes, no en 15 días. Tiene que llevar una cotidianidad para ir integrando nuevas habilidades, nuevas competencias, para poder diseñar estrategias diferentes a las que has venido viviendo. Si yo vengo y te doy un curita, pues al rato el curita se te va a caer y vas a regresar a las mismas prácticas de antaño y vas a seguir manejando el mismo patrón de conducta sin obtener ningún resultado diferente. Claro. Solamente como a manera de información y a manera de aclaración, porque muchas veces llegan y no, no, es que no me sirvió de nada porque no solucioné nada, ¿no? Y pues sí, o sea, no lo vas a solucionar en hora y media lo que vienes trabajando de 10 años de relación, ¿no? Es importante que mencionarlo, Claro. ¿no? Claro. Y yo, por mencionar cómo yo trabajo particularmente, por esto mismo de la parte racional, pues cuando la persona me viene con un problema, es X, me dice, pues no sé, tengo discusiones con mi marido, es una situación X, ¿sí? Un estrés que vive la persona. Pues nos damos cuenta que no es tanto así, sino es todo el razonamiento que ha hecho esa persona para que te diga eso, ¿no? Por eso que en Bien de la Emoción, o al menos en el método de lo que yo he estudiado, ¿no? O sea, siempre tenemos en cuenta de que la historia que se cuenta la persona, o que ha racionalizado la persona, pues es mentira. Y siempre trae una mentira. Hay que buscar la historia que está escondida, Claro, la historia que no quiere observar, no quiere ver. ¿No? que es lo más La historia, complicado. lo que se esconde detrás de lo que se explica, ¿no? Que es Claro, lo, lo, lo que, lo que sería encontrar para poder realmente cambiar a profundidad, porque si no, pues seguiríamos haciéndose el definitivamente, tonto. definitivamente. Querido, ¿algo más? Pues nada, ya creo que nos hemos aventado un buen tiempito. ¿Algo Eh, más? Pues nada, nos hemos aventado hora casi hora y media. La verdad es que hemos ido con bastante buen ritmo. Cuéntenme,
ustedes, tú que nos has acompañado durante todo el en vivo, tú que nos has acompañado por momentos, ¿qué te parece este formato? ¿Te parece funcional? ¿Te parece interesante? ¿Te parece pesado? ¿Te parece... ¿Qué te parece? Tú tú eres quien manda en estos espacios. Nosotros tenemos una idea y dentro de la creatividad que tenemos, pues generamos esta idea de quererles compartir un poco de psicoeducación, un poco de que entiendas qué está sucediendo en esos momentos en los que te desafía la vida, en esos momentos en los que te confrontas, cómo te puedes confrontar, cómo puedes atacar de alguna manera las situaciones que la vida te propone, cómo te relacionas con cada una de esas situaciones. Entonces, si les ha parecido que es un contenido interesante, si es un contenido que les funciona, pues pídanos, coméntanos, pregúntanos, pídanos en el chat, no importa que se acabe el en vivo, puedes seguir haciendo mandando mensajes y nos puedes pedir tal vez algún tema en específico, alguna problemática que estés viviendo en este momento. Con mucho gusto te podemos brindar apoyo. Por supuesto que ni se mencionará tu nombre, simplemente lo haremos de una manera anónima y podemos ir trabajando, a menos que tú nos autorices para poder ventilarlo abiertamente, ¿no? Y por otro lado, si te parece cansado el formato que estamos manejando, también haznoslo saber para poder tomar acciones correctivas al respecto. Recuerda, este es el tercer programa de esta serie de Laberinto de Confusión y lo que queremos ofrecer es un poco de información que, que te brinde conocimiento, que te brinde esta psicoeducación para que comiences a tomar acciones diferentes. No quedando más pendiente, mi querido Jonathan, tu comentario final, por favor. Pues sí, no, quería, respecto a lo que has comentado, ¿no? De que nos comenten, que no sientan que, pues, si nos dicen, no sé, por ejemplo, si nos dicen, no, es que el contenido no está bien o no nos gusta o qué sé yo, ¿no? O sea, el comentario que nos den, no crean que vamos a sentirnos agredidos o violentados, mejor dicho, ¿sí? Así que los vamos a tomar como de buena manera, como para seguir retroalimentándonos y poder ir cambiando quizás la dinámica y cómo lo enseñemos o pongamos un poquito más de ejemplos o bueno, lo que nos puedan ¿Qué hice? Ay, perdón. Es que, perdón, es que hice aquí un movimiento y saqué a mi querido Jonathan. Perdón, es que hice un movimiento aquí, le piqué mal. Regresa. Ahorita que regrese para que cierre su comentario. Sí, claro que esta tecnología me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. ya Perdón, sacada. ingeniero. Fue mea culpa, mea culpa. Le No, piqué aquí no sé qué cosa ya no y quieres escucharme más. hice, Ya me di cuenta, ya me di cuenta. quise hacer una prueba de un botón nuevo y mira, perdón. Pero bueno, Decías, perdón. pues nada, no, o sea, simplemente agradecerle a las personas que hayan podido estar en el en vivo o las que van a poder verlo después, ¿no? Y sí, importante si es que tienen algún tema en concreto, pues que nos avisen para poder desarrollarlo como lo hemos venido desarrollando hasta ahora, ¿no? Y nada más que decir, agradecido por la oportunidad, por escucharnos y gracias a ustedes, pues también nosotros volvemos a releer y todo, todo lo que buscamos para poder mostrarles, ¿no? Así que, pues, Claro. solo eso, José.
Querido, pues muchas gracias. Siempre un placer, un honor, un privilegio tenerte aquí en estos espacios. Gracias. Gracias por coincidir, gracias por estar, gracias por ser, gracias por existir. Y por supuesto que gracias a ti que nos has acompañado durante toda la transmisión, a ti que nos has acompañado por momentos, a ti que tal vez estés escuchando esto en diferido, gracias. Gracias porque tú eres ese pilar que sustenta este espacio. Gracias porque tu energía es la que nos invita y nos motiva a seguir adelante. No importa si son esos 2.454.001 personas que nos están viendo en este momento, o son dos personas, o es una persona. Lo importante es que el mensaje llegue a la persona que deba llegar, porque no hay casualidades. Todo son causalidades. Así que, pues no me resta más que decirte que te abrazo con amor en la distancia y me despido como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche Ciudad de México, 9 de la noche en Perú y jueves 11 a.m. de Japón. 10, 10. Siempre bienvenidos tus comentarios, apreciamos tu compañía, apreciamos tus cuestionamientos y por supuesto, siéntete en un espacio seguro. Esto está diseñado y creado para ti, más que para vanagloriarnos de quienes somos. Lo hacemos por ti y para ti. Y por supuesto que siempre a tus órdenes para cualquier acompañamiento en el futuro. Gracias y nos vemos el próximo miércoles, 8 p.m., Ciudad de México. Que pasen un excelente ombligo de semana que ya se nos acabó, o ya más bien ya viene siendo el viernes chiquito que va a empezar en un rato más. Así es que disfruta tu fin de semana y nos vemos los lunes 7 p.m. por Instagram a través de mi cuenta, martes a las 9 de la mañana con Carla Trujillo, ya sea en mi cuenta o en su cuenta de YouTube, los martes a las 9 de la noche a través de mi canal de YouTube, perdón, de Facebook. Tenemos un programa también de acompañamiento, un programa con línea abierta para que puedas marcar y hacer tu llamada directamente. Vas a hablar conmigo para las dudas, comentarios que tengas y por supuesto que con toda la intención de poderte brindar apoyo. Los miércoles con mi querido Jonathan a las 8 p.m. de la Ciudad de México, aquí, ya sea en mi cuenta de Facebook o en su cuenta de Facebook, que es Jonathan Silva Mendoza. Jonathan Edgar Silva Mendoza, ¿no? No, ¿Sí es todo el nombre Edgar completo? no. Jonathan Silva Mendoza. Jonathan Silva Mendoza, para que lo busquen en Facebook y se registren para que le puedan recibir la próxima semana, nos toca en su canal. Y estamos los viernes a las 5 de la tarde a través de Vidas en Conflicto. Y por ahí, lo que se sume, no sé, pero siempre a tus órdenes. Que pasen una excelente noche, que descansen. Buenos días, Japón. Buenas noches, Latinoamérica. Nos vemos en la próxima.